Bueno, comenzamos con nuestro proyecto, el cual es una bicicleta eléctrica, el cual es una solución alternativa para cuando se requiere mejor tiempo de movilidad entre un punto y el otro, el cual a su vez sea ecológico con el medio ambiente y reduzca el estrés del usuario. Sus ventajas son mayor velocidad, por lo tanto mejor tiempo de respuesta de llegada a un sitio a otro. También reduce la fatiga del usuario al no requerir pedalear todo el tiempo como una bicicleta normal. Y también en casos de que el usuario quiera utilizar como alternativa en caso de requerir cargar el celular mientras el usuario pedalea. Sus desventajas. Requiere mayor seguridad para el usuario ya que va a existir una mayor velocidad. Por eso mismo también requiere un buen sistema de frenado. Ahora continuamos con nuestro diagrama de bloques de la bicicleta eléctrica. Como primer bloque tenemos la alimentación, transformador alimentado por energía magnética. Imanes que generan la rotación de un motor con el cual podemos generar energía. Como podemos ver acá tenemos nuestro transformador. Luego tenemos un rectificador el cual va a ser un puente de diodos que es un KB U4D. Luego tenemos nuestro filtro, el cual consta de dos condensadores electrolíticos de 500 microfaradios. Posteriormente tenemos un regulador, el cual va a ser el LM317D con su respectivo potenciómetro y resistencia, acompañado de dos condensadores. Luego tenemos nuestro sistema de control, que es el que nos va a generar la señal PWM. Este es con el componente o dispositivo TL494CN. Como podemos ver acá está conectado hacia nuestro LM317, alimentado desde nuestro LM317. Luego para la carga tenemos 6 motores, los cuales reciben la señal PWM de nuestro sistema de control para controlar la tensión de esta. Acá podemos ver el sistema completo. Y ahora vamos a seguir con los datasheets. Como podemos observar, tenemos un puente de diodos KBU4D, el cual puede tener un voltaje muy bien. Ahora continuamos con nuestros datasheets. Primero tenemos el KBU4D de nuestro puente de diodos, el cual tiene un voltaje, como podemos ver acá, el 4D de 200 voltios con una corriente de 4 amperios, un amperaje de 4 amperios, un poder de disipación de 6.6 watts. También tenemos un rango de operación de menos 55 grados Celsius a más 150 grados Celsius. Luego continuamos con nuestro LM317T, el cual es nuestro regulador, donde podemos observar que tenemos un rango de voltaje de salida de 1.2 hasta 37 voltios. También una corriente de salida de hasta 1.5 amperios. Como podemos observar, este tiene una entrada, un voltaje de entrada diferencial de 40 voltios. Tenemos nuestra temperatura de operación de 0 a 125 grados Celsius. Como podemos ver, acá está la configuración de los pines, entrada, salida y el ajustable. Luego tenemos a nuestro TL494CN, con el generamos nuestra señal PWM. Como podemos ver, por dentro consta de amplificadores, oscilador, control. Luego tenemos nuestro voltaje de suministro, que es de máximo 41 voltios. Nuestra salida en el voltaje del colector de hasta 41 voltios. Nuestra corriente de salida en el colector va a ser de 250 hasta 250 miliamperios.
Sus condiciones de recomendadas de operación para el suministro de voltaje es de mínimo 7 hasta 40 voltios. Su, su rango de temperatura va desde menos 65 grados hasta 150 grados Celsius. Su recomendado al aire libre temperatura de operación del TL94 494C de 0 a 70 grados Celsius. Luego tenemos nuestro transistor 2N3904, el cual es un transistor de propósito general el NPN, donde podemos ver que nuestro voltaje en el emisor colector es de 40, base colector es 60, base emisor es de 6.06. Su grado de operación en temperatura es de menos 55 grados hasta 150 grados Celsius. Ahora mi compañero va a explicar el funcionamiento de la simulación del circuito de en la simulación. Vamos con nuestra simulación. Esta simulación consta de una etapa de transformación de corriente y voltaje alterno, una rectificación de voltaje alterno, un filtro, consta de una regulación de voltaje, consta de un módulo PWM y de las cargas que tenemos acá con los transistores BJT. Listo. Comenzamos con la primera parte que está por acá. Esta parte es lo que nos muestra cómo generar energía eléctrica o corriente eléctrica a partir, digamos, de magnetismo. Pues no lo llamaría tanto el magnetismo, pero pues sí, pues, prácticamente son dos motores. Yo creería que más bien son dos motores. En este caso, pues uno hecho a parte de imanes, bueno, el otro también, pues todos los motores. Está hecho de unos imanes, unos embobinados con unos tornillos. Y bueno, lo conectamos en paralelo. Al conectarlos en paralelo y al conectarlos a una batería, no sé, de 5 voltios, de 9 voltios, pues podemos obtener corriente alterna a partir de esos motores, pues ya que pues por el impulso de un movimiento el otro no se detiene y así va a seguir constantemente. Y como se generan corriente, entonces a punta de movimiento, como no puedan moverse, se comporta como un generador, pues es por eso que podemos tener aquí, digamos, una generación de corriente alterna. Ahora sí, seguimos. Tenemos un transformador, bueno, con la primera bobina de 1.5 henrios, 40 milihenrios. Nos disminuye el voltaje, pero nos aumenta corriente con tal de tener la relación de que la potencia 1 es igual a la potencia 2. Bueno, en la vida real, pues en eso no se cumple, pero pues llegamos cerca de eso. Listo. En este caso se disminuye el voltaje, se aumenta la corriente. Tenemos el puente de diodos. Aquí con el puente de diodos, este diodo entraría a conducir junto con este para producir lo que es la corriente con el ciclo positivo. Y cuando entra por el no punto, conduciría este diodo y este otro
para que pues ese mismo semiciclo, pero pasa a la parte positiva, digamos, pasa a la parte positiva y por ende la frecuencia aumenta a 120 Hz porque el periodo disminuye. El periodo ya disminuye. Entonces tenemos aquí el filtro de unos condensadores. ¿Sí? Y pues nos dice que el condensador se calcule, que el voltaje de rizado se calcula corriente IDC sobre la frecuencia por la capacitancia. Entonces, yo quiero un voltaje de rizado, no sé, bastante pequeño, no sé, de 50 milivoltios. Entonces, pues yo calculo ese voltaje, esa capacitancia para llegar a ese voltaje de rizado. Como aquí ya la frecuencia ya no es de 60 Hz, sino de 120. Entonces tenemos IDC sobre el voltaje de rizado por la frecuencia. En este caso, pues el voltaje de rizado podríamos tener eh, pues, los 50 milivoltios por los 20 Hz. Y eso dividiendo a la corriente IDC, pues obtenemos nuestra capacitancia. Yo tuve una capacitancia de 1000 microfaradios, aunque pues como no está la carga, pero bueno. Yo tuve una capacitancia de 1000 microfaradios y bueno, y con ello ya le puse dos condensadores en paralelo para que se sumen sus capacitancias y terminé dando 1000 microfaradios. Entonces tenemos también la etapa de regulación de voltaje. Esta es una etapa de regulación de voltaje variable. Entonces sería el voltaje que entra, voltaje de referencia, por 1 más resistencia 2, que está aquí, sobre la resistencia del potenciómetro. Y eso más la corriente ajustable, que por lo general es 50 o 100 microamperios, y eso multiplicado pues por la resistencia que está aquí. Eso es lo que se sumaría y eso nos daría como resultado el voltaje de salida. Listo, nos da el voltaje de salida. Aquí sacamos un voltaje de salida ya prácticamente podríamos decir que totalmente rectificado, totalmente continuo. Aquí tenemos el módulo TR494, que es un módulo de PWM. Tenemos, bueno, aunque en teoría IN1, IN2, bueno, la pata IN 1, 2, 16 y 15, pues por lo general se conectan a tierra. Pero bueno, tenemos el potenciómetro que va a la pata 3 de la pata 14, que es la referencia. Y con ello podemos controlar el ancho de pulso o por lo menos el ciclo de trabajo del PWM. Tenemos la frecuencia en RTIC, donde pues según el fabricante la frecuencia sería igual a 1.1 sobre tau, que es resistencia por capacitancia simplemente. Tenemos también las señales de PWM controladas pues gracias al potenciómetro que hay en el pin número 3. Y aquí tenemos nuestras cargas con los transistores BJT. Listo. Que funcionarían en este caso como amplificadores de corriente. Pues aquí les llega una corriente pues debido a la señal de PWM que sale por acá. Aquí sale una señal de corriente. Recordemos que se activan por corriente, no por tensión como lo hacen los MOSFET. Y ya, y con eso pues activaríamos la carga. Entre más corriente entre por acá, pues podríamos decir que más velocidad va a tener nuestro motor, pues porque recibe mayor corriente. Y también tenemos nuestras luces, y eso sería todo pues en la parte de la simulación, digamos en la explicación del montaje. Bueno, montaje no, en la explicación como del circuito en la simulación. Y ahora sí voy a mostrar cómo es que funciona.
Listo. Aquí nos muestra un voltaje de 14 voltios, RMS. Y nos muestra, al rectificar esto, nos muestra ya como 17 punto algo, pues ya que está muy cerca del voltaje pico, ¿no? Por tener muy poco voltaje de rizado. Y aquí el regulador nos bota 12 voltios. Aquí podemos regularlo cuanto queramos. En este caso yo lo voy a dejar, como bueno, ahora continuamos con el funcionamiento. En este caso, pues abrimos el osciloscopio número 2 para mostrar las señales de PWM que salen. Listo. Amplificamos un poquito las señales de PWM y podemos variar con el potenciómetro que está en el TL494. Digamos el ciclo de trabajo del PWM. Si queremos que los motores tengan cierta velocidad, pues ahí podemos controlar la velocidad de los motores con el ancho de pulso. Ahora, podríamos mostrar también la parte del regulador de voltaje, el primer osciloscopio. Donde pues tenemos una señal de entrada, digamos, con voltaje de rizado, que pues proviene del filtro. La parte del regulador pues tiene digamos, una que otra interferencia por ahí. Podemos separar las señales, sería listo. Y pues, tenemos un voltaje de salida, digamos, en el LM317, digamos, con algo de, digamos, una que otra interferencia, digamos, por ciclo. Pero ya digamos que lo podríamos considerar corriente continua. Listo.